Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, hoy vamos a continuar, estimadísimos, con el temario que hemos venido desarrollando precisamente con la clase. Recuerden de que el día de ayer, pues, de manera presencial, pudimos pues desarrollar y entender un poco mejor ya lo que es la actividad del trabajo para este segundo parcial. Pero recuerden que de igual manera tenemos que ir desarrollando cada uno de los temas que está dentro del contenido de este segundo parcial. Así que les voy a compartir ahorita pantalla para que vayamos viendo precisamente buena parte de los temas que al igual ayer y el día lunes, pues les pudimos explicar, más que todo el lunes, ¿verdad? Porque ayer tuvimos la revisión del examen. En relación a lo que es el contenido precisamente de esta segunda parte, ¿verdad? De esta segunda unidad. Entonces les voy a compartir pantalla ahorita. Aquí. Ok. Aquí tenemos lo que es el material de la unidad. Este material pues es el que hemos estado pues explicando de manera general desde que comenzamos pues lo que es el segundo parcial, ¿verdad? Y lo que es la lección, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de los espacios que son la parte pues que más llaman la atención y que les he venido repitiendo pues en relación a los temas que nos interesa que ustedes sepan, ¿verdad? Bueno, recuerden que para plantear el problema pues hay que definir el tema de investigación y esa es parte de la actividad que están desarrollando esta semana. Que ojo, quiero recomendarles de que mejor terminen toda la actividad y cuando ya la tengan, entonces compartir el enlace respectivo, ¿verdad? Para que así de esa manera podamos revisar sus avances. Pero ojo, durante el desarrollo de las clases vamos a tener espacios para poder ir viendo precisamente cómo van sus avances. Es decir, de esta manera podemos ir viendo ayer como les planteé en la parte final de la clase, algunos se quedaron y algunos pues estuvieron dialogando con su servidor y revisando los temas y revisando los títulos que ya están planteando, ¿verdad? Entonces eso es bueno, porque recuerden que lo interesante es ver si el trabajo que se está desarrollando pues va de acuerdo a la temática que está contemplada en esta unidad. Bueno, empezamos con el tema. Ya hablamos sobre el tema, hablamos precisamente de su definición, planteamos también cómo pueden ser las diferentes fuentes o ideas generadoras de temas de investigación, de dónde precisamente lo podemos sacar, al igual que aquí en la lección, ¿verdad? Que es exactamente el mismo contenido, solo que aquí sí se explica de manera detallada cada una de ellas. De igual manera, le dimos lectura a este ejemplo en clase y hablamos de los criterios que son precisamente criterios para ver si el tema es pertinente o no, ¿verdad? En cuanto a si es novedoso, en cuanto a que es necesario ver otras investigaciones y contrastarlas para ver cuál va a ser la guía de la investigación que se va a desarrollar, qué tan necesario o importante es precisamente el tema definido, si el mismo se puede resolver, la concreción y pertinencia, que fue lo que planteamos de manera general, y los lineamientos que recuerde que son propuestos por la organización o la institución académica donde se desarrolla precisamente el trabajo de investigación científica. Bueno, esto aquí se explica y llegamos al título, que recuerden que el título es la consecuencia y el producto de la actividad número 1, ¿verdad? Recuerden que la actividad número 1 tiene 3 preguntas. Primera pregunta, tienen que responder porque son importantes los temas de investigación. Segunda pregunta, tienen que listar diferentes títulos en diferentes disciplinas que pueden tomar como ejemplos y que dichos ejemplos pues ya les suministramos algunos lugares donde ustedes pueden encontrar precisamente dichos títulos.
Y la tercera pregunta es precisamente concretar lo que es el título de la investigación. Aquí tienen que proponer 5 títulos, de los cuales ustedes van a escoger uno, y recuerden que ese que van a escoger es el que van a desarrollar los elementos del planteamiento del problema de investigación. Bueno, más o menos les hablé precisamente del objeto en cuanto a lo que es esta parte del contenido de definir un título, que recuerden que son 3 elementos. El objeto del problema, el espacio físico-geográfico y el espacio-tiempo o el periodo que ustedes van a definir dentro del título. Ojo, esos 3 aspectos. Uno es más que necesario que debe de estar contemplado, que es el problema objeto. Los otros 2 pueden estar implícitos o pueden estar escritos de manera literal dentro del título, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen varios ejemplos. Definen el tema y del tema definen el problema objeto y después definen los otros 2 elementos, ¿verdad? Conforme a los ejemplos planteados. Bueno, aquí está en la página 84, que era la que les comentaba, que estaba en el título, en el material de César Bernal, que este material está en la guía didáctica, está en la bibliografía de la clase, está en la tarea del mapa conceptual, que fue precisamente el material con el que trabajaron, solo que yo les di el capítulo 7.5, pero aquí empezamos desde el capítulo 7, ¿verdad? Bueno, en la siguiente página, pues llegamos ya a plantear el problema de investigación. ¿Qué es plantear un problema? Bueno, ayer hablamos que precisamente el poder plantear el problema, tal como está establecido aquí, es esto. Y lo leímos, ¿verdad? Es todo aquello que se convierte en objeto de reflexionar y es necesario conocer y por tanto estudiar. ¿Ok? Recuerden, problema no necesariamente es algo negativo, ¿verdad? Ojo, no es algo negativo o algo molesto, tal como se establece aquí. Entonces, esa es la primera parte, definir el problema. ¿Cómo lo van a definir ustedes? Recuerden que el título del título sale el problema, que es la pregunta general, y del título sale el objetivo general. No se les olvide, ¿verdad? Eso está a manera de tip en el PDF y está aquí en la lección, para que de esa manera ustedes puedan entender mucho mejor lo que es plantear el problema de investigación. Si lo plantean correctamente, van a ver que va a ser mucho más fácil ir desarrollando la perspectiva teórica, más adelante plantear la hipótesis, más adelante definir el diseño de investigación, más adelante ir desarrollando ya el trabajo de campo, ir viendo qué técnicas son las que vamos a implementar para hacer ese trabajo de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en esta primera parte, ¿verdad? Porque, ojo, la investigación se divide en 2 partes. Una que se llama anteproyecto y la otra que ya es el proyecto de investigación. Más adelante les voy a explicar a profundidad a qué me refiero con eso. Bueno, cuando ya usted tiene definido el título y el planteamiento del problema, vaya, hoy por ejemplo a la clase de las 5 de la tarde les decía, veamos un ejemplo totalmente distinto. Imagínense que planteemos este título. Tenemos un problema en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Y dentro de ese problema está el tema de seguridad ciudadana. Ese es el tema. Bueno, veamos el problema objeto. El problema de inseguridad ciudadana, tanto dentro como fuera de Ciudad Universitaria. ¿Cómo plantearíamos un buen título que recoja precisamente los elementos que nosotros hablamos al principio? Bueno, ya definimos el tema, ya definimos el problema objeto, ya tenemos el espacio físico-geográfico, falta definir el tiempo, porque ojo, esto ha venido de hace un cierto tiempo para acá para poder establecer precisamente ese problema de inseguridad. Entonces decimos, bueno, ¿desde cuándo se iniciaron ya actividades casi al 100% en la autónoma? En el presente año, en el presente periodo. Bueno, entonces podríamos
enfocar ese título. Vamos a hacer un estudio de las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en el presente año 2022. ¿Ok? Bueno, ahí ya tenemos un título. Veamos entonces si planteamos el problema correctamente. Yo les hablaba que tenemos que diferenciar dos aspectos. Una cosa son los criterios para plantear el problema, que tenemos que decir, plantear el problema es establecer correctamente la pregunta general del estudio, y la otra son los elementos. No se vayan a confundir esto para efectos del examen. Los elementos son los que desarrollamos precisamente dentro del planteamiento del problema. Preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación del estudio. Los criterios son para plantear correctamente el problema. El problema debe de presentar dos conceptos o más variables, una relación. Hablamos de algunos conceptos de inseguridad. Lo planteamos en clase, si no más se recuerda, ¿verdad? Que, bueno, podríamos hablar de la policía, podríamos hablar de las autoridades universitarias, del estudiantado, de lo que es precisamente el personal docente, administrativo, etcétera, etcétera. Aquí vemos que existe relación entre esos conceptos, que más adelante también van a ser variables. Segundo, el problema debe estar formulado como pregunta. Eso está acá, miren, para que no lo esté señalando. Esto es que debe de estar formulado precisamente correctamente. Entonces, por eso les decía, bueno, ya tenemos el título. El título es Estudio de las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en el presente año 2022. Bueno, ¿cuál sería el problema? Entonces hay que convertir ese título en pregunta. Fácil. Si dijimos que es un estudio, entonces, y son causas y consecuencias, entonces la pregunta sería así. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria durante el presente año? Entonces ya tenemos la pregunta general. Ya planteamos el problema. ¿Ok? Ahora solamente tenemos que comprobar si ese planteamiento tiene prueba empírica. ¿Qué significa prueba empírica? Significa que nosotros lo podamos ver en la realidad. ¿A cuántos de nosotros de repente hemos sido objeto de inseguridad dentro como en los alrededores de Ciudad Universitaria? Una buena cantidad de personas. Entonces sí tiene prueba empírica. Es objetivo porque está presente. Entonces vemos que tiene los tres elementos del criterio y vemos que está formulado claramente. Ya tenemos la pregunta general. Bueno, ahora lo que nos toca es precisamente formular las preguntas específicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pregunta general recoge en esencia el problema y por tanto el título del estudio. Ahorita yo les di un ejemplo de cómo precisamente se llega al título del estudio. ¿Ok? Bueno, entonces ahora habría que ver si se plantea correctamente el objetivo, ¿verdad? Pero ojo, antes de llegar ahí, yo les di un tip y yo les dije, miren, del título surge la pregunta general, del título el objetivo general y objetivos y preguntas específicas, objetivos específicos y preguntas específicas van concatenadas, van relacionadas. Entonces, aquí en la parte del material, en la página 9, está esta parte importante. Aquí fue donde yo les dije, miren, ¿qué es lo que debe de contener a manera de ejemplo cada objetivo? Si usted formula el objetivo, en el mismo sentido va a formular la pregunta, ¿ok? Por ejemplo, dice aquí que el primer objetivo inicia con una evaluación, con una exploración y con un diagnóstico del fenómeno estudiado. Bueno, ya tenemos precisamente el primero,
el primero y segundo objetivo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de averiguar, ¿verdad?, las causas y consecuencias. Esas son cosas que nos permiten evaluar, nos permiten explorar, nos permiten diagnosticar el fenómeno, la causa y el efecto del problema. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer dos preguntas específicas y dos objetivos específicos. ¿Ok? La primera pregunta específica sería: ¿cuáles son las causas de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria durante el presente año? La segunda pregunta específica sería: ¿cuáles son las consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en el presente año? Entonces, por lo tanto, los dos primeros objetivos que evalúan, exploran y diagnostican el fenómeno irían en este sentido. Hay que buscar objetivos. ¿Qué es un objetivo? El objetivo dice que es un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo, ¿qué es? Que denote una acción. Terminan generalmente en ar, er, ir. Bueno, busquemos objetivos específicos. Vaya, un objetivo específico podría ser enumerar, podría ser enlistar, podría ser, por ejemplo, determinar. Entonces aquí tenemos tres objetivos específicos que nos pueden ayudar en las dos preguntas. Convirtámoslo entonces a objetivos. Primero, ¿cuáles son las causas de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en el presente año? Entonces aquí convertimos la pregunta en objetivo y decimos: enumerar las causas de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en el presente año. Segundo objetivo, las consecuencias. Convertimos en pregunta el segundo objetivo. La segunda pregunta. Bueno, podría ser determinar las consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en el presente año. Entonces ya cumplimos con los primeros objetivos y preguntas específicas. Ahora, el segundo dice que va orientado a identificar aspectos que intervienen con el fenómeno. Ojo, para poder hacer esto, recuerden que ustedes van a hacer una investigación exploratoria. Si ustedes se fijan en el ejemplo que vimos en clase, que era sobre la violación a los derechos humanos, yo hice una investigación exploratoria en base a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque recuerden que el ejemplo que teníamos en el PDF va orientado a esa perspectiva, ¿ok? Va orientado a eso. Entonces, ustedes aquí tienen que hacer una investigación. ¿Por qué? Porque así ustedes se van a dar cuenta qué fenómenos son los que intervienen precisamente en esta situación. ¿Qué cosas están relacionadas, por ejemplo, con la inseguridad? Vaya, tal vez si hacemos una lluvia de ideas sin necesidad de investigar, yo podría decir: vaya, ¿qué fenómenos podrían estar ubicados y que estén relacionados a la inseguridad precisamente generalmente en Ciudad Universitaria? Bueno, generalmente estamos hablando de delitos comunes, que casi siempre no es un crimen organizado. Pero imagínense que de repente investiguemos que dentro de la ciudad universitaria, por ejemplo, se dé lugar a la venta de drogas, se dé lugar, por ejemplo, a otro tipo de inseguridades o fuera de ella. Podríamos decir que ya hay un fenómeno que puede estar relacionado al mismo. Entonces podríamos decir, pero ojo, si lo determinamos y ojo, lo vamos a comprobar en la investigación, que esa es otra cosa, porque recuerden que no solamente lo tenemos que plantear nada más por plantear, ¿verdad? Entonces podría decir la pregunta: bueno, ¿será el crimen organizado un detonante de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria? Esa podría ser el tercer objetivo, perdón, la tercera pregunta. Ahora convirtámosla a objetivo. Si será el crimen organizado, entonces ahí tendríamos que decir, pues, podríamos determinar si el crimen organizado es
un detonante para la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria. Ahora ven cómo va más o menos a ir integrando y a ir creando precisamente los objetivos con sus preguntas específicas. Esto solamente a manera de ejemplo de los dos primeros, porque ojo, ya el tercero es describir y detallar y reconocer otras variables que también puedan estar relacionadas a la viabilidad del estudio. Y ojo, el cuarto o quinto objetivo debe de ir en base a una propuesta de solución del problema identificado. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que aquí tenemos las preguntas y aquí tenemos los objetivos específicos. Entonces, tienen que ir uno a uno, irse relacionando. Bueno, eso en cuanto a los elementos, a los primeros dos elementos, ¿verdad? Que en este caso es las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. Ojo, dentro de la literatura ahí me dice cómo deben de ser los objetivos, cómo debo de formular el problema. No hay que dejar de leer esta literatura, ¿verdad? Y más por ser contenido de la clase, ¿verdad? Porque recuerden, yo les dije, fíjense precisamente en estas partes. ¿Qué es problema? ¿Qué es enunciar el problema? ¿Verdad? ¿Cuáles son los criterios para plantear el problema? ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos del problema? ¿Qué es formular un problema de investigación? ¿Qué son las preguntas de investigación? ¿Qué es la pregunta general? ¿Qué son las preguntas específicas? ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo se redactan los objetivos? Miren qué interesante aquí. Precisamente están detallados cómo deben de ser los objetivos, cómo deben de ir formulados en cuanto a su orden específico, ¿verdad? Entonces, y también aquí habla de cuáles son los generales y cuáles son los específicos, ¿verdad? Para que tengan una idea ya más determinada de cada una de las definiciones de esos dos primeros elementos. Bueno, en la actividad también aparece redactar la justificación de la investigación. ¿Qué es redactar la justificación de la investigación? Vamos a ver. Me voy a ir aquí, a esta parte de la justificación de la investigación. Pero primero vamos a leer precisamente el material. A ver, ¿alguien me podría... A ver, vamos a ver, está Leslie. A ver si me lee esa primera parte. Víctor. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Léame esta primera parte. ¿Qué es la justificación? Okay, entonces, justificación de la investigación. Habiendo redactado las preguntas y objetivos de la investigación, lo que implica hacer consecuentemente es justificar el proyecto de investigación expresando el para qué y por qué del estudio. Por lo general, todas las investigaciones se desarrollan con un propósito establecido y por tanto deben justificarse su realización. Exactamente. En otras palabras, Víctor y demás, ¿qué es lo que usted va a expresar en la justificación? Es como tratar de convencer y de tratar de justificar. Viene como el mismo término, ¿verdad? Del por qué, el para qué, precisamente del estudio. Y ojo, existen varios tipos de justificación, pero fíjense que me llama mucho la atención que dentro de la justificación de la investigación hay varios criterios que se toman para poder evaluar la importancia potencial de una investigación. Esto lo menciona Sampieri, Collado y Baptista, ¿ok? Pero está aquí un poquito más explicadito, ¿verdad? Aquí aparecen 5, en realidad son 6. Ojo, en el video aparece precisamente el sexto. Si se fija, son estos criterios los que le dicen el por qué y para qué precisamente del estudio, ¿verdad? Vamos a leerlos. A ver, Adama, léame aquí estos criterios que aparecen aquí. Ok, buenas noches. Los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Convivencia. ¿Qué tan conveniencia, perdón? Así es. ¿Qué tan
conveniente es, permítame que estoy desde el teléfono, es decir, ¿para qué sirve? Sí. Relevancia social. Ajá. ¿Quiénes se benefician? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? Ujú. Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver un problema real? Sí. Valor teórico. ¿Se llenará algún vacío de conocimiento? Ujú. Y por último, utilidad metodológica. ¿Ayudará a crear algún nuevo instrumento de medición o analizar datos? Construye a la definición de un concepto, variable o relación entre variable, etcétera. Exacto. Entonces, veamos aquí. En esta imagen es lo mismo y demás. Esta imagen que aparece aquí es exactamente la misma, los mismos criterios. ¿Por qué? Porque usted justifica, ¿verdad? Y justificar, entonces, usted también evalúa estos criterios. ¿Será conveniente llevar a cabo esta investigación? ¿Para qué va a servir? ¿A quién se va a beneficiar, verdad? Con el desarrollo de la misma. ¿O qué tan trascendente va a ser precisamente para la sociedad? O de repente, vaya, imagínense que tal vez va a ayudar a solventar algún problema práctico. O va a crear un nuevo concepto teórico. O posiblemente va a crear un nuevo método de medición para analizar datos. ¿Me entienden? Eso es parte de la justificación. Por eso es importante justificarlo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos nosotros poder evaluar la importancia pero tan potencial que puede tener la investigación. Ahora, para poder elaborar una justificación, Méndez 2012 plantea 3 tipos de justificaciones. Ojo, estas van de acorde a lo que usted pretende. Vaya, por ejemplo, la teórica se refiere más que todo a una reflexión de tipo académico, o sea, a un conocimiento que ya existe. Generalmente son para tipos de investigaciones de pregrado. Aquí contrasta resultados y hace epistemología de un conocimiento que ya existe. Ya la práctica va más allá. Puede ser, por ejemplo, de los mismos tipos de investigaciones que les había hablado, pero también puede ir en el sentido de proponer, vaya, por ejemplo, estrategias que van a ayudar a resolver, por ejemplo, un determinado problema. Y la metodológica va planteada también en cuanto a lo que es el método, o una nueva estrategia metodológica que cree un nuevo conocimiento válido y confiable, ¿verdad? Entonces, va de acorde a lo que usted pretende lograr, ¿verdad? Y en ese sentido también a los criterios que usted desarrolla dentro de la justificación del estudio. Ahora, existe un último elemento dentro de la viabilidad que, mire, podríamos hablar tantas linduras o tantas cosas dentro de la justificación del estudio, pero si usted no tiene la plata, no le va a servir para nada, ¿verdad? Por eso hablamos de la viabilidad de la investigación, ¿verdad? La viabilidad o factibilidad del estudio es la disponibilidad del recurso financiero, humano, material, que en esta última instancia permitan lograr precisamente los alcances de la investigación. En el anteproyecto, estimadísimos, ustedes tienen que preparar un cronograma de trabajo. Y a la par del cronograma de trabajo, tienen que preparar un presupuesto. ¿Por qué? Porque eso les va a servir precisamente para poder determinar qué tan viable o si va a contar con los recursos suficientes para poder desarrollar dicha investigación. Y recuerde que esto es parte de lo que es el anteproyecto, porque ya usted ya formuló el planteamiento del problema. Ojo, ya usted a partir de ahí va a tratar de ver qué tipo de diseño de investigación es el que va a poner en práctica. Va a determinar qué tipo de investigación es la que va a desarrollar. También usted va a plantear las hipótesis y usted va a decir, estas son las conjeturas,
inverosímiles en cuanto a propuesta de solución que usted tiene precisamente con respecto al problema. Entonces, a partir de ahí, usted va a saber, ¿verdad?, cómo va a desarrollar este primer paso de lo que es el método científico. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda para que ustedes en consecuencia hayan podido como analizar y hayan podido ustedes ver cuáles son los elementos precisamente del planteamiento del problema de investigación, cuáles son los criterios de plantear correctamente la pregunta de investigación y cómo se relacionan cada uno de estos elementos para poder plantear correctamente dicho planteamiento, valga la redundancia, de dicho proyecto de investigación científica. Bueno, ¿preguntas? ¿Le vamos entendiendo? ¿O hay alguna duda práctica que de repente ustedes tengan? ¿Hay algún avance con respecto a los trabajos? Tal vez para que ahorita en estos últimos minutos podamos ver algunos de los ejemplos que ustedes están planteando y ver si están correctos y de repente poder ayudarles un poco y tomarlos como ejemplo para el resto de compañeros. ¿No? Bueno, si no hay dudas, estimados, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Para mañana vamos a ver si de repente, pues algunos de ustedes tienen algún ejemplo práctico o si han avanzado dentro del trabajo de investigación que ustedes están desarrollando en cuanto a la definición del tema, en cuanto a los títulos, en cuanto a las preguntas y a los objetivos y ver si de repente vamos bien en cuanto a lo que es esa parte del trabajo. Si no, pues avanzaríamos con el siguiente tema, que en este caso sería el marco de referencia, ¿verdad? O el marco teórico de referencia, ¿verdad? Pero hasta aquí nos vamos a quedar porque quiero dejarles muy bien explicado lo que es la primera parte del planteamiento del problema de investigación científica, ¿verdad? ¿Estamos bien, estimadísimos? Sí, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? A través de otra videoconferencia. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, Buenas abogado. noches. Buenas noches.